Buen día, ¿cómo les va? Bueno, es una reunión muy especial, un mensaje muy especial para mí en esta mañana, en este día, de la forma que el Señor me lo confirmó. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Te damos gracias a nuestro Dios en este tiempo, en esta mañana, en este día, Señor, por tu presencia en medio nuestro, porque vos te manifestás, Señor, en nuestros corazones, porque tu Espíritu, Señor, está caminando al lado de cada corazón, Señor, y porque vos tenés palabra tuya, Señor, para compartirnos, Señor. Que la gloria sea para Cristo, la gloria sea para ti, oh Dios, que todo sea para tu honra, Señor, y que nos hables al corazón y te manifiestes, y tu palabra, Señor, sea de enseñanza para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo Deuteronomio, ¿sí? Cada libro que estamos viendo es un impacto realmente importante que nos viene sacudiendo los cimientos. Me parece que hace eco, ¿sí? Viene sacudiendo nuestros cimientos, viene refrescando cosas, y estamos al final del libro de Deuteronomio. Escuchamos el domingo pasado que Moisés dio su último sermón, su último mensaje. Ya su obra está, podemos decir, completa, pero Dios siempre saca el jugo hasta lo máximo, ¿sí? A veces pensamos que Dios utiliza en la niñez, en la juventud, en la fuerza de los años, pero también utiliza hasta lo máximo, hasta la vejez. Dice que hasta la vejez no te dejaré. Y acá en el capítulo 32, cuando él termina de dar su sermón, Dios le va a pedir que escriba un cántico. Un cántico es una canción, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces queda más grabado una canción que un verso, un texto. A ver si a ustedes les sucede. Yo cuando voy a cantar o a parafrasear o a leer en mi mente el Salmo 19, no lo puedo leer como sale escrito. Lo leo cantando. Los cielos cuentan. Cuando voy a leer Salmo 23, no lo puedo leer mencionar mentalmente como el Señor es mi pastor. Lo leo cantando. Lo mismo me pasa con el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me es más fácil recordarlo cantando que parafrasearlo. El Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y este va a ser un cántico, una canción que tenemos la letra, pero no la música, que le dice Dios, tenés que escribir un cántico, una canción, porque esa canción va a ser testigo contra este pueblo. Porque yo sé lo que va a suceder después de que entren a la tierra de Canaán. Recordemos que es un momento muy especial. Moisés terminó su obra. Moisés terminó de dar el mensaje, de aconsejar, porque están a 3 capítulos de entrar a la tierra de Canaán. Imagínense que la promesa fue hecha a Abraham más de 400 años, pasó mucha agua bajo el puente. Y ahora están ahí, y Moisés sabe que no va a pasar. No va a pasar porque Dios no le permitió por no haberle honrado delante del pueblo, ¿recuerdan? Pero como bien escuchamos el domingo pasado, no es un castigo. Al contrario, es una bendición, porque Moisés se iba a encontrar y quizás con su mamá y agradecerle por haberle protegido en ese Moisés cuando el faraón quiso matar a los niños. ¿Se acuerdan? Hay mamás que no se dan cuenta del trabajo que hacen con sus hijos. A veces en esta época de trabajo que tienen que salir afuera a buscar el pan, pero no se dan cuenta que salgan o no el trabajo importante que hacen. Y gracias a la mamá de Moisés, que veló y confió y tuvo fe en Dios, puso a su hijo, un bebé, quizás rompiéndose el corazón, pero confiando en Dios, en un Moisés en el río, quizás para abrazarse con su madre. Era una bendición que Dios estaba llevando a Moisés hacia su misma presencia. Iba a tomar la posta Josué, pero Dios le va a decir lo siguiente, le va a decir,
Ahora pues escribe, capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 19, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. 21, y cuando los vinieren muchos males y angustia, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco que se proponen de antemano, antes que lo introduzca a la tierra, que juré a darles. Dios sabía que iban a idolatrar, que le iban a dejar. Dios sabe todo de antemano y conoce tu corazón. Entonces le dice, escribí este cántico porque este cántico le va a servir como testigo. ¿Saben que cuando era un adolescente, salió un tema secular muy bonito, muy pegajosa la música? Llegó a estar en el ranking mundial, creo que el número 1 un par de días, que se llama Los ríos de Babilonia. Pero era un tema, antes nadie se interesaba en la letra, pero era contagioso. Y resulta que hace unos 2 años atrás, leyendo un artículo, vengo a enterarme que era un conjunto judío que cantaba Los ríos de Babilonia, ¿sí? Y era el recuerdo triste, estando en Babilonia, de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Y habla de los ríos de Babilonia, que mientras estaban en esos ríos, bonitos todo, pero su corazón añoraba la tierra prometida. Y este cántico va a ser para que ellos se den cuenta que de antemano Dios sabía que iban a ser idólatras, que le iban a abandonar, que le iban a dejar. Y este cántico va a ser como un testigo. Y no solamente esto, sino que la ley, cuando termine de escribir la ley, esta ley, incluido este cántico, ponla en el arca, que va a ser de testigo contra ustedes. Y va a comenzar el capítulo 32, que es el que nos corresponde hoy, este cántico de Moisés. Escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y Dios, saben que los testigos en la Biblia es muy, muy importante. Pero si ustedes se van a la referencia, van a ver cómo Dios usa muchísimo esta figura de testigos. Cuando alguien en el Antiguo Testamento tenía que acusar a alguien, tenía que tener 2 o 3 testigos, rápidamente. Sí, cuando en la iglesia un hermano ve a un hermano pecando, tiene que llamarlo a solo, y si no, a solas. Si no vuelve de su pecado, llamado a 3 testigos. Y si no, y al final de Apocalipsis dice que van a haber 2 testigos. Cuando fueron a juzgar al Señor, hubieron 2 testigos falsos. Bueno, ya hay muchísimos testigos, pero acá Dios no puede tener igual, no va a poner un nombre de testigo. No va a poner a alguien igual que él como testigo, porque no existe. No hay mayor que Dios. Él va a poner como testigo su creación, dice la tierra y la tierra y el cielo. Y pone como testigo la tierra y el cielo cuando los vas a introducir a Canaán, pero tristemente hay 2 testigos nuevamente, la tierra y el cielo. En Isaías 1:2 dice, oí cielo y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Como hay testigos cuando los introduce, el cielo y la tierra van a ser testigos cuando sean llevados cautivos. Entonces este cántico va a ser un testigo para la rebeldía de ellos. Pero el versículo 10 es muy importante. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dice, Oseas 13:2 dice que te conocí en el desierto. Y acá dice que los halló en el desierto, no dice que los sacó de Egipto. Dios conoce, o el pueblo conoce realmente a Dios en el desierto, cuando están separados en el Sinaí para allá. Y dice que en ese lugar, dice que Dios los excitó en Egipto como el águila excita a sus hijos. Revolotea. El águila en el nido, en los precipicios, en los acantilados, si el pichón se cae, se muere. Entonces dice que empieza a revolotear para motivarlos y los subes a sus alas y los lleva para que surquen el aire y de esa forma aprendan. Dios revoloteaba sobre el pueblo de Israel para que salieran de su mente cerrada de esclavitud, 400 años acostumbrado a la idolatría, a la miseria, a la esclavitud, como la gente hoy está y como algún día nosotros estuvimos en esclavitud. Pero dice que después de conocerlos o el pueblo conocerá en el desierto, el versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba.
Y la imagen o la idea de esta es como la lluvia suave, como el rocío en la mañana que riega los pastos tiernos, ¿sí? Cuando vos estás en el desierto de tu vida, de tu angustia, y cada uno sabe cuál es su desierto que quizás hoy estás transitando, Dios no viene como una tormenta. Dios conoce tu situación y viene como un rocío, como una lluvia suave sobre pastos tiernos. En casa sembré un poco de césped porque se me había pelado y hay que regarlo como lluvia, ¿sí? En cambio viene mi nieto y él quiere regar y me agarra la manguera y mete el chorro y donde pasó el chorro fuerte no salió césped. No salió césped. Dios no hace estrago en tu vida cuando vos estás en el desierto. No viene y te pisotea. No viene con una tormenta, Él viene como un rocío suave, como una brisa suave, porque sabe cuál es tu condición. Sabe cuál es tu condición. Y Él viene como un rocío porque sabe lo que vos estás necesitando. Y naturalmente cuando vos conocés al Señor, automáticamente hay algo que en vos, que no sabes lo que está pasando, porque sos como un niño recién nacido, no entendés, pero el otro día lo expliqué, muchas cosas están pasando en tu interior. Y empezás a hablar del Señor en tu familia, dicen este se volvió loco, se hizo evangélico, los amigos del trabajo ven que sos otra persona, otra alegría en tu rostro, automáticamente te empezás a manifestar a Dios. Y dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y el versículo 4, que es el título que yo le voy a poner a este mensaje, Cristo nuestra roca. Cristo nuestra roca. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y saben que me impactó, le decía que es muy especial porque cuando conocí al Señor hubieron dos cosas que me impactaron mucho. Una fue el Cordero de Dios en Apocalipsis como inmolado. Yo había visto una película con mi hermana y mi cuñado que habían ido al cine, vio que uno iba como hermano menor acompañándolo, entonces me acompañaron a ver Apocalipsis New, creo que se dice, sí, una película de guerra. Y al último hay como un cordero y le meten como un machetazo y le cortan la cabeza inmolado. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Decía, bueno, eran mis principios. Yo leía la Biblia, la devoraba y no entendía. Pero había otra cosa, otra imagen que era la roca, Cristo como roca. No entendía lo que significaba Cristo como roca. ¿Qué tiene que ver Cristo con una roca? Y acá vemos que la primera mención que habla de la roca en la Biblia es en Éxodo 49, 24, cuando Jacob está derramando la bendición sobre las 12 tribus. Y cuando le toca la porción de José, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Después de lo que le había pasado, Dios va a fructificar su fe, su confianza. Iba a crecer, llegó a ser primer ministro de Egipto. Le causaron amargura a sus hermanos. Le vendieron, le traicionaron, Judá lo quiso matar. Dice, lo asetearon. Aquellos a los cuales la esposa de Potifás dice que quiso abusar de él. Por eso fue mandado a la cárcel. Y en la cárcel estaba el copero y el panadero que le prometieron cosas, le reveló el sueño, se olvidaron de él. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso, su fe se mantuvo poderosa. A veces pasamos por una prueba mínima y empezamos a dudar del Señor. Empezamos a desconfiar. ¿Por qué esto me pasa a mí? En todos los idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces al más mínimo problema se nos viene el mundo abajo. Nubarrones, oscuridad. José pasó por todas, pero su fe, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. No de Jacob, del fuerte de Jacob. La roca de Israel, la primera mención, la roca de Israel. En Palestina hay muchos peñascos, muchas montañas. ¿Vieron cuando uno va a la montaña y de pronto te encontrás rocas inmensas? Te da la idea de algo fuerte, inamovible, sí, rocas bien agarradas. Saben que en una época, en la construcción de los bancos, edificios, lo hacían, no los nuevos, pero los hacían de tal forma que las columnas eran gruesas, imponentes, revestidas en mármol, edificios grandes, que te daba el impacto de algo. Vos venías a poner la plata acá y acá es seguro, es fuerte, acá es inamovible. Y después te estafaban, te agarraban un corralito y perdías todo, ¿sí?
¿Cuántas rocas en nuestras vidas han sido de esta forma? Y sigue la otra mención de la roca cuando Dios va a poner a Moisés en la peña. Solamente la mención. Y la tercera vez que aparece es cuando en Horeb, Éxodo 17, tenía sed y se quejaron. Entonces dice que Moisés golpeó la peña y salió agua. Y saben una cosa que me llamó la atención, porque de pronto aparece Deuteronomio 32 con 7 menciones de roca. Epa, hay algo que el Señor quiere decir acá. 7 menciones de roca. Y como les dije, el título del mensaje de hoy es Cristo nuestra roca. Y la primera es esta, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios es la roca eterna, el fundador, el creador del universo, el creador de tu vida. Dice la segunda vez, los voy a mencionar solamente porque quiero desarrollar a Cristo como nuestra roca. La segunda vez que habla, dice que el pueblo fue elegido como una porción especial en todo el mundo. Y dice que ese pueblo, una vez que fue elegido, Jerum, que es seguro, pero versículo 15, engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dios, Cristo es la roca, y a la roca no se la menosprecia. Cuando vos menospreciás, un creyente no puede menospreciar a la roca. Pero ¿cuántas personas han pasado por este lugar o han escuchado la palabra de Dios y con ser indiferente, irse del camino del Señor, han menospreciado a la roca? A veces ustedes han escuchado, no, se convirtió a los 15 años, pero abandonó el Señor y ahora volvió, tiene 65 años la persona, ¿sí? ¿Habrá sido creyente o nunca lo tuvo en el corazón? Porque vos podés pecar muy fuerte, caer muy fuerte, pero diferente es permanecer en el pecado. Dios te levanta de lo más profundo. Dios nos rescata del hoyo tu vida, dice la palabra. Sin embargo, el pueblo menospreció la roca. Dice el versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y de la roca no te podés olvidar. No podés olvidarte del Señor. No podés venir y ser creyente el domingo y de lunes a sábado olvidarte de la roca. O no podés en tu vida, si has gustado, ya has saboreado a Dios, apartarte de Dios. No podés olvidarte de tu creación. La cuarta vez dice el versículo 30, si su roca no las hubiese vendido, porque a donde fue llevado cautivo se creían y se jactaban, porque el pueblo de Jehová, del que los sacó de Egipto, nosotros los hemos conquistado. Y Dios se pregunta y dice, ¿cómo van a creerse esto? Van a llenarse de vanidad. Y dice, si su roca, refiriéndose a Dios, si su roca no los hubiese vendido. Y saben una cosa, que Dios permite cosas en tu vida cuando te apartas. Dios no te la causa, Dios permite cosas en tu vida para que volvás de tu locura, para que te des cuenta del error donde has caído. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Yo no sé cuántas rocas vos en tu vida te has afirmado. Tenemos una familia muy allegada a nuestra familia, que se fueron a otra provincia a vivir y resulta, de nuestra edad, resulta que teniendo sus hijos, viviendo aparentemente su economía bien, su familia bien, y de un día para otro la esposa se entera que tiene una familia paralela. No de una familia anterior de conocer al Señor, una familia paralela con otra mujer y otros hijos. ¿Cuántas personas tenían como roca a sus esposos y se hicieron triza? ¿Cuántas personas tenían como roca a sus esposas y sus esposas los abandonó dejando a los niños y se hizo triza? Quizás tu roca fue tu trabajo, que le pusiste el empeño, abandonaste a tu familia, era tu seguro de vida y de un día para otro te echaron. Quizás tu roca era tu novio, tu novia, la seguridad de donde vos te apoyás. No sé cuántas rocas hemos tenido en nuestra vida y se han roto. No sé cuántas rocas que pensábamos que eran firmes,
que eran macizas, que estaban bien agarradas, que eran nuestro cimiento, se rompieron. Quizás hijos que tienen a sus padres y a su madre como ideal y cuando empiezan a crecer ven que su padre es un golpeador y maltrata a su esposa. Se enteran que los engañas. Hijos que abandonan a sus padres, los maltratan y es la vergüenza de sus vidas. No sé cuántas rocas pueden haber en tu vida o han habido en tu vida, pero sí que hay otras rocas que no se comparan con Dios, pero que los hombres en su corazón la hacen como roca. Y el 37 dice, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que te refugiaban? Cuando vos te refugiaste en esa roca y se cayó, se rompió, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde está la roca en donde te apoyabas? Y ahí como creyentes a veces nos pasa, ¿no? No solamente es a los incrédulos. Como creyentes a veces tenemos rocas que no son firmes, rocas en las cuales nos apoyamos, y le escapamos feo. Y cuando se nos rompe, se nos desmenuza la roca, a veces parece que nuestra roca firme, Cristo, no es así. Y de pronto abandonamos la iglesia, nos apartamos, nos alejamos, nos ofendemos porque el pastor no me saludó o un amigo. ¿Cuántas rocas hay que creías que eran firmes y se debilitan ante la más mínima o el más mínimo problema? Y con esto quiero dejar de lado un poco de Deuteronomio y me quiero ir un poco al Nuevo Testamento, donde vamos a hablar un poco de la roca que es Cristo. Y dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El otro día David nos comentaba de que no tuvieron 2 veces sed en el desierto en 40 años. Pero sale manifestado 2 veces nada más. Y dicen que algunos comentaristas dicen que esa roca los acompañaba. Era Cristo, los protegía. Está bien, pero tenían que tomar agua. Es un comentario, no vamos a hacer una doctrina de esto. Algunos piensan que era una roca. Escúchenme, Dios iba en el fuego, iba en la nube, podía haber una roca ir transportándose y llevándole agua. No sé, no importa. Acá no nos dice que averigüemos de qué forma. Lo que sí dice es que Cristo era la roca que le daba de beber. Y esa es la roca en donde nosotros nos tenemos que apoyar. Dice 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y todo comienza en tu vida espiritual o en tu vida que empieza a ser espiritual porque tu relación con Dios espiritualmente estaba rota cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dios tiene hijos, no tiene amigo de los hijos, no tiene papá o mamá de los hijos, ni hijos de la mamá o el papá. No tiene primo, no tiene tío, no tiene nada, tiene hijos. ¿Cuántas personas vienen acá? Sí, yo voy cada tanto a la iglesia y escucho su palabra. Dios tiene hijos. No tiene otra clase de pariente. Dice acercando, todo comienza cuando nos acercamos a Él. Comienza nuestra salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo entramos a una nueva dimensión, a una nueva esfera. Como decíamos recién, un niño cuando nace no sabe lo que está pasando, pero en su interior hay una revolución de hormonas, de cromosomas, de todo. Lo único que quiere el chico es llorar y tomar el pecho de la mamá, nada más. Y no se entera lo que hay a su alrededor y sentir el cobijo de su madre. Pero pasan muchas cosas. Nosotros cuando conocemos al Señor empezamos a vivir en una nueva esfera. Dejamos de vivir en la esfera anterior de pecado. Como dice Efesios 2, como vivíamos anteriormente, en pecado apartado, muerto para Dios. Aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. Y no es porque Dios esté enojado con él. Es porque si no sos hijo, dice que no hay justo ni aun uno, todos pecamos, nos hemos descarriado, por lo tanto somos enemigos de Dios. Y Dios hasta tanto no le aceptemos y Él limpie nuestro pecado, somos enemigos de Dios.
Salimos de una esfera de pecado, de muerte, de condenación y empezamos a vivir una esfera de vida, de salvación, de bendiciones delante de Dios. Y a veces al principio no nos damos cuenta, pero cuando vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta de esta esfera donde Dios nos ha trasladado. Y esto solamente se halla en el Nuevo Testamento, esto de acercándose. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. No dice, yo soy amigo del creyente que va a la iglesia en Sargento Cabral. No, acércate vos. Si hay alguien que no ha tenido un encuentro con el Señor o no le conoce, te tenés que acercar a Dios. No es por amistades, te tenés que acercar. El 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el 10:1, porque la ley no puede hacer perfecto a nadie. A los que se acercaban por la ley no los podía hacer perfectos. Y el 11:16, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahora, este verbo que Pedro está hablando de acercarse a Dios, Juan lo toma desde otra perspectiva. Tenemos esta perspectiva que acá me están viendo mi perfil romano derecho y tenemos esta perspectiva que me están viendo mi perfil, sí, izquierdo, pero me están viendo los dos a mí y ustedes me están viendo de frente, ¿sí? Pero Pedro lo ve desde el punto acerquémonos. Juan lo va a ver desde otro punto. Dice el Señor, Juan 6:35-37, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. 6:65, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Entonces tenemos las dos perspectivas, acercando, pero nadie puede venir a mí o acercarse a mí. ¿Está claro cómo es? Entonces todo comienza con un acercamiento. Dios no es un salvavidas para los momentos difíciles. ¿Por qué digo esto? Tengo un amigo íntimo que lo quiero, lo aprecio mucho, que en un momento de su vida, uno de sus hijos le dio cáncer. De familia creyente, él apartado del Señor, y empezó a venir a la iglesia a asistir. Resulta que la iglesia empezó a orar, estudios, sufrimiento, corazones acongojados, dolor, tristeza, pero la iglesia acompañó y empezó a orar y la criatura empezó a mejorar, restaurarse y se sanó. Pasaron un mes y ya venía domingo por medio, 2 meses cada 2 domingos, 3 meses cada 1 domingo y así. Dios no es salvavidas para los momentos difíciles. Que Dios usa las circunstancias es otra cosa. Que nosotros en un momento que no conocíamos a Dios y en el momento de desierto nuestro, desierto es de muerte. Cuando Dios conoció a Israel, en el desierto te conocí, era un desierto, un panorama desolador. Cuando vos viniste y yo vine a Cristo, mi vida era un desierto. ¿Vieron como las películas que se ve en la cabeza de una vaca? Sí, un desierto de muerte, donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde ves y no sabes para dónde caminar. Hay gente que se suicida porque llega un momento que no sabe para dónde correr, no le encuentra solución a su vida. Hay familias que se rompen porque no le encuentran solución a sus problemas. Familias que se hunden en la depresión. Dios no es salvavidas para aquellos que nunca quieren obedecerle y hacer sus caminos, pero cuando tenés un problema, hagamos cadena de oración, hagamos esto. Dios no es un empleado. Tenemos que acercarnos. Y miren, y acercarse conlleva 2. Es la intención de quedarse allí y disfrutar de la comunión personal. Dios cuando te dice, o Pedro dice, acerquémonos, es con la idea de acercarnos, quedamos a los pies de Dios, abrazar sus pies, besar sus pies y tener comunión con Él. Disfrutar de su presencia todos los días. Y la otra idea conlleva al acercarse para adorar
y ofrecer oración y sacrificios de alabanza, de labios que confiesen su nombre, de testimonios en la calle donde nadie nos ve. Ahí estamos. Dice un predicador que nosotros somos pequeños Cristos, no que somos pequeños dioses. Ojo, somos pequeños Cristos, porque cuando vos estás en tu trabajo, no está viendo tu compañero a Pedro, a Juan, a Pablo, no está viendo a Abraham, a nadie, te está viendo a vos. Y vos sos la figura de Cristo, sos el testimonio de Cristo donde vos estás. Por lo tanto, somos pequeños Cristos visibles para aquel que en su corazón no tiene a Cristo. El segundo punto llama a Cristo la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva. Y es curioso todos los adjetivos que Pedro le da a esta piedra. Dice, piedra viva, escogida y preciosa. La idea de Pedro es hablar de la piedra como un fundamento, como una base, o como una piedra tallada, una piedra preciosa que le da forma. Vos podés encontrar los que trabajan con joyas, joyeros, ¿sí? Creo que lo hacen. Tiene otro, orfebre. Bien, orfebres le traen un diamante en bruto y lo trabajan y queda una preciosura, ¿sí? Una preciosura tallada, una piedra preciosa trabajada. El Señor fue trabajado, aprendió obediencia, dice en Hebreos, bien digo. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, en obediencia a Dios. Y entonces Pedro nos está queriendo hablar como esa piedra escogida, preciosa. Habla como la piedra angular, como la piedra rechazada, la piedra de tropiezo. ¿Alguna vez usted habló con una piedra? Inténtelo. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo van a tomar como loco. Porque uno no puede hablar con una piedra. Una piedra es inerte, está muerta, no tiene vida. Póngase adelante una roca en la montaña y póngase a hablar. Van a venir del hospital y lo van a internar. No puede hablar con una piedra. Pero la palabra dice que esta piedra está viva. Es una piedra viva, porque es Cristo resucitado. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es la roca de Jacob. Cristo es la piedra de Jacob, es nuestra roca fundamental. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Solamente en Cristo podemos obtener agua viva. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, por el mundo. Primera Corintios lo leímos. Dice que esa roca en el desierto era Cristo. Primera Juan 5:1 dice, Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Porque Él tiene vida. Hay un himno que cantamos, porque Él vive, triunfaré mañana. Dice, sí, porque Él vive, nosotros tenemos vida. Y acá esto empieza a tomar una forma. Él es una piedra. Y dice que es una piedra viva, porque resucitó de los muertos. E infunde aliento de vida a todo aquel que se acerca por fe. ¿Por qué usa esta analogía de una piedra? Pedro no está inventando nada nuevo, no está diciendo de su capacidad orativa o de escritura. Me gustó el ejemplo, lo voy a poner. Pedro tiene mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Como lo tiene, me encanta el autor de Hebreo. Aunque dicen que el autor de Hebreo fue Dios, pero una persona lo escribió, inspirada. El autor de Hebreo es una persona que tenía la capacidad y el conocimiento cabal de lo que era la ley judía, pero le faltaba la luz de Dios. Y cuando viene la luz de Cristo, le cierra el círculo, entonces escribe, el Espíritu Santo lo guía, y escribe esa epístola tan preciosa como es Hebreo, donde van cerrando cosas, se van complementando, van engranando, se van entendiendo esto con esto. Es precioso y Pedro no está inventando, está trayendo cosas que él sabía y que le está cerrando todo lo que la frescura de haber sido un apóstol que vivió con el Señor y que vio sus milagros. Lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que predicamos, dice Pedro. Y Juan también lo va a decir, porque fuimos testigos oculares, no lo contó nadie. Le vimos muerto, le vimos resucitar. Le vimos resucitar muerto, le vimos hacer milagros, caminar paralítico. Lo vimos nosotros. No pueden haber 12 apóstoles que dieron su vida por una religión.
sino porque estaban convencidos de lo que habían visto. Entonces voy a usar esta figura de una piedra como cimiento del edificio, como la piedra fuerte de Jacob, aquel en donde José puso su fe. Una piedra fundamental la ve Pedro, donde la iglesia va a empezar a constituirse. Una roca firme, una base sólida, donde pueden venir los vientos, los ríos, las tormentas y nadie la va a mover. Esta piedra se convierte en la piedra angular del edificio. Sobre ella Dios puede edificar su iglesia. Cuando hablamos piedra angular del edificio, miren, en esa época no había cemento puzolánico, no había niveles, no había plomada. Hoy en día, si te compras un nivel láser, puedes poner cerámica, te da la X, la Y, la profundidad, te da perfección total. Es fantástico, ¿sí? Los edificios, una vez leí un libro muy interesante de cómo se construían las capillas, las iglesias católicas, que como edificio arquitectónico son fantásticos, ¿sí? Como edificio arquitectónico hay que ver la arquitectura y la capacidad para hacer. Pero no había eso. La piedra fundamental tenía que ser una piedra que soportara el peso de la estructura. Y tenía que tener sus ángulos, esos niveles, porque si no, a la segunda hilera se te venía abajo. Apenas estábamos casados en casa, hice una ampliación y me voy a un dormitorio y un baño, me voy a la mañana, vuelvo al mediodía, ya habían levantado 3/4 de pared y cuando veo la pared digo, o me corrieron la casa o algo está mal. O me tenía que poner de costado para poder ver la línea, porque la casa estaba aplomada, pero estaba cruzada la pared. La piedra fundamental tenía que ser sólida, soportar el edificio, tener sus niveles, porque es la piedra básica. Hoy, cuando vos haces una casa o un edificio, no pones una piedra como el ejemplo que está dando Pedro, porque no tenían las cosas. Pedro se remonta a lo que era, cómo se hacían las cosas. Entonces está hablando de Cristo como la piedra sólida, la piedra angular, la piedra donde se empieza a construir el edificio. Dice que fue una piedra desechada o rechazada por los hombres. El verbo aquí significa desechar algo como inservible. Dice que fue desechado como que no servís después de haberlo examinado. Pero tiene en mente la nación judía y el Sanedrín, aquellos que tenían todas las herramientas de construcción espiritual para poder examinar a Cristo. El nivel de la religión, la plomada, el ángulo, todas medidas o herramientas espirituales de acuerdo a la ley para examinarlo. Y dice que Cristo fue examinado. Fue examinado por el Sanedrín, fue examinado por el pueblo judío. Ellos, creyéndose que tenían la capacidad para hacerlo, le examinaron como un cordero. Cuando un cordero en el sacrificio no se podía sacrificar cualquier animal. Dice que el cordero era examinado por todos lados y tenía que ser perfecto. Y no se dieron cuenta que mientras Cristo en su vida por ellos era examinado, estaban cumpliendo lo que la ley decía. Pero para ellos fue desechado, porque le encontraron defectos por todos lados. A tal punto dice que salió desaprobado, rechazado, desechado, menospreciado con odio. Le perseguían para matarle. No concebían que esa fuese la piedra angular del reino a lo cual ellos estaban esperando el Mesías. Estaban esperando un Mesías poderoso que los liberase del imperio romano. Y el Señor vino como el Cordero de Dios. No vino a reinar el Señor, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado. Vino para ser sacrificado, inmolado, para después ser rey. Y ellos lo esperaban como un rey. Jesús no venía para ser un rey. Le vieron necio, pobre, débil. Se burlaban de él. Mira el Mesías en la cruz. Dice el Evangelio de Marcos 8:31 y Lucas 9:22. Lucas 23:35 se refiere a cómo le trataban con sarcasmo al Señor. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lo desecharon. Y a partir de ese momento, todo aquel que desecha a Cristo entra en el mismo nivel de rechazo del Sanedrín. Rechazadores seriales.
Cuando vos le predicás a una persona y la rechaza, entra en el mismo nivel de rechazador seriales como hicieron. Y le predicás y lo niegan. No es suficiente. Cristo no sirve. Es de antaño. No me sirve. Yo vivo mi vida. Eso, la religión es el opio de los pueblos, dicen algunos. Que es verdad, la religión es así. Pero Cristo no es ningún opio. Cristo es nuestra roca, nuestra base fundamental. El Señor se refirió a ellos, dice de esta forma, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribos y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿saben una cosa? Que no solamente el Sanedrín examinó a Dios, a Cristo. ¿Saben quién examinó también a Cristo? ¿Se animan a dar una idea? Dios examinó al Señor Jesús. Y aquel que fue desechado, rechazado, odiado, inservible, menospreciado, menoscabado, crucificado, dice que Dios también examinó. Pero ¿sabe? Bajo los estándares de Él. Hay que ser examinado bajo los estándares de Dios. Y dice que Él salió aprobado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo Dios. De su Hijo. Aquellos que ustedes desecharon han venido a ser piedra de tropiezo. Dice que este Cristo fue amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, este es mi Hijo, a Él oíd. Fue elegido, ordenado por Dios. Piedra preciosa, costosa, de mucha estima. Perfecto para ser la piedra angular. Fue elegido como un cordero apto. Dios lo examinó, lo revisó, lo dio vuelta, miró si tenía alguna mancha, algo. Salió perfecto ante los ojos de Dios. Y fue apto para ser el cordero, listo para ser sacrificado en la cruz por amor a vos y por amor a mí. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice 1 Pedro 1, 18, 19. Él ya no está siendo juzgado. Ya el Señor Jesús no está siendo juzgado ni por los hombres ni por Dios. Los hombres lo examinaron y lo desecharon. Dios lo examinó y fue aprobado. Y hoy dice que está sentado a la diestra de Él. Ahora, la persona que rechaza a Cristo es juzgado por Dios. Porque cuando una persona rechaza a Cristo, lo que se está poniendo en tela de juicio es el juicio que tiene esa persona. Porque cuando una persona dice no a Cristo, no. Miren, cuando Pablo va a Atenas, dice que empezó a hablar de este nuevo Dios a los cuales ellos tenían tantos dioses, y dice que lo llevan a un lugar donde empieza a disertar, y cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección de entre los muertos, dice, ¿estás hablando de esto? En otro momento te vamos a escuchar. Sí, seguí con la tuya, y se fueron todos, lo dejaron solo. Solamente muy poquitas personas creyeron. Cuando vos predicas a Cristo, te toman por tonto, te toman el pelo, se burlan de ti. Cuando vos en tu casa sos el único que creíste en Cristo y te jugaste por Él, tu familia te empieza a criticar. Tu familia te empieza a burlarse. Empiezan a hacerte un lado. Hay acechanzas en tu familia. Y creo que acá hay varios que quizás hombres o mujeres son solos en su familia y sufren la consecuencia de lo que es el abandono de la familia por amor a Cristo. Y de eso puedo dar fe. Vamos a seguir adelante. Dice Hechos 2:34, Pedro, cuando empieza en el libro de los Hechos su predicación, va a basar toda su predicación en base al rechazo que le hicieron de Cristo y en base a la aceptación que hizo Dios. Hechos 2:33-34, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores. Hechos 2:32-33, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hechos 4:11-12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Aquellos que no tienen esta piedra viva no son favorecidos, no son bendecidos y son constituidos enemigos de Dios. Pero aquellos que hemos conocido, entramos en esa esfera de bendición, hemos sido trasladados a lugares celestiales, nuestra posición es eterna. Nuestra condición es terrenal acá, pero nuestra posición es eterna en lugares celestiales que un día vamos a compartir en presencia suya. Dice, al acercarnos a Él, vosotros también como piedra viva. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo por fe, pasamos a ser de piedras muertas, inertes, sin vida, pasamos a ser piedra viva. Efesios 2, 19, 22 es precioso. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo. Antes no eras pueblo, antes no era hijo. Mira, tenés problemas en tu casa, tenés problemas laborales, tenés problemas de relación, tenés problemas del problema que fuese en tu vida. No sé cuál es la roca o el peso que tenés en tus espaldas. Lo que sí sé es que así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir que cuando nosotros vamos creyendo en el Señor y abrimos nuestro corazón, empezamos a ser partícipe de esta nueva edificación que es la iglesia de Cristo. Antes éramos muertos, piedras muertas, ahora de pronto somos piedras vivas que tenemos participación en este edificio. Dice Pablo a Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento, nuestra piedra fundamental, nuestra roca es Cristo. Y ese edificio empieza a creer sobre la doctrina de los apóstoles. No sobre los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles. Como dice en Hechos 2:42, y se reunían y aprendían de la doctrina de los apóstoles. Y Pablo dice que si hay otra doctrina, sea anatema. Y se empieza a construir este edificio. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando Pedro escribe esta carta, miren a quién se la dirige. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, aquellos creyentes que eran gentiles y que estaban siendo perseguidos y se habían ido, dice, a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se habían apartado de Jerusalén. Y de pronto dice que le da el título de expatriado de la dispersión y el versículo 2, elegidos, cambia el título, elegidos. Y hay una intención en Pedro escribirle, porque ellos al estar expatriados quizás pensaban que se estaban perdiendo de las bendiciones del templo material en Jerusalén. Era muy importante la figura del templo en el pueblo de Israel. Y de pronto se empiezan a convertir aquellos que eran judíos y aquellos que eran gentiles al cristianismo, a Cristo, y son expatriados. Y quizás estaban empezando a angustiarse porque no estaban disfrutando de los beneficios supuestamente del templo. Entonces Pedro les va a cambiar esa imagen, ese chip. Miren, ya no es, dice que Dios no puede habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que hace? Ahora el templo empieza a ser la piedra angular, la piedra preciosa, Cristo, y empieza a construirse sobre los cimientos de los apóstoles, y cada uno de los que vamos conociendo al Señor somos ladrillos que va constituido. Pero ¿escucharon dónde? En el edificio de Dios. Nosotros no podemos ser creyentes y estar fuera del edificio. No podemos ser creyentes fuera del edificio. No, yo no voy porque yo leo todas las mañanas esto. No podemos ser piedras fuera del edificio. Tengo un cliente que sabe que soy
cristiano, y es una persona muy honesta, muy buena. Das ofrendas de material porque tiene una casa de pasta y ofrenda a hogares, escuelas, un montón de lugares. Y me decía banco, me dice banco, me dice, vos sabés que yo no voy a la iglesia, pero Dios me bendice porque yo doy. No es creyente, pero seguro que en algún momento quizás Dios le toque su corazón o Él le acepte. Pero saben que vos no podés funcionar como ladrillo fuera de la estructura, porque un ladrillo funciona como cuerpo en el edificio. O viga, mira, imagínate si sacásemos esa viga que está allá arriba. Salimos todos corriendo, porque todos somos importantes. Todos hemos sido capacitados con dones y talentos, pero dentro de la figura del edificio, no fuera de la figura del edificio, no fuera. Voy a ir muy rápido porque el tiempo se ha avanzado, me queda poco. Dice el versículo, los voy a mencionar solamente. Pedro va a traer 3 pasajes en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8, que he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? La misma imagen es de Isaías 28, 18, cuando ese pueblo judío le rechazó, como hoy le están rechazando estos rechazadores seriales. El versículo 7, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, porque tropiezan en la palabra, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No es que Dios los destinó a la muerte, no. Por rechazar el mensaje de Cristo, chocan contra la roca. Y un día esa roca va a estar sentada en el banco del asiento del juez. Y aquellos que le rechazaron, y aquellos que dicen que no me servís, te examiné y no te necesito en mi vida, para tener que encontrarse con ese juez, con esa roca, y van a estrellarse. Van a ser desmenuzados por haber rechazado al Hijo de Dios. Y dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y acá esto lo trae de Isaías 43, cuando Dios dice que el pueblo judío es pueblo escogido. Entonces dice, mas vosotros sois linaje, pueblo, nación escogida por mí. Mira, hermano, vuelvo a lo mismo, no sé por la situación o tu estado por el cual estás pasando, no lo sé. Pero sí sé que sos una piedra preciosa y escogida por Dios. Y Dios te ha puesto en el edificio, qué mayor dignidad que Dios dice que nos ha rescatado del pozo de nuestras miserias, como dice el Salmo 103, y encima dice que nos corona de favores y misericordia. Qué bonito. Dios te ha hecho partícipe. Dios te ha puesto como una piedra viva. Dice, escogida, real sacerdocio, nación santa. Dice, real sacerdocio, nación santa, Apocalipsis 1:6. Dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Israel estaba destinado a ser una nación sacerdotal, pero como le rechazaron, Dios llevó el sacerdocio a la tribu de Leví. Nosotros somos hechos un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. ¿Y el sacerdote cuál era la función? Acercar al hombre pecador a Dios. Nuestra función es acercar. Somos profeta de Dios, porque cuando predicamos a Cristo profetizamos lo que Dios tiene preparado. Profetizamos que hay una salvación para Dios. Profetizamos que hay una condenación si le rechazan a Él. Dice Efesios 1:14, esto está tomado de Éxodo 19:6, que somos pueblo escogido. Un pueblo se da a entender todos aquellos que no hay diferencia alguna. Puede ser rico, pobre, blanco, amarillo, rojo, lo que se te ocurra. No hay acepción de persona en el pueblo de Dios, para nada. Dice que Él es la arra de nuestra herencia.
La idea es algo de aquellos que adquieren algo, dice, y que le hace como un corralito. Esto es de mi propiedad. Somos propiedad de Dios. Él nos ha comprado, nos ha sacado del mercado de los esclavos y nos ha puesto en lugares celestiales. Y ahora pertenecemos a su rebaño y conocemos su voz. Estamos dentro, los lobos no pueden entrar. Nadie puede hacernos daño si Dios no lo permite o si Dios no nos prueba. Estamos dentro de Él. Efesios 1:14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie te puede quitar la salvación, hermano. Nadie. Porque si la salvación se perdiese, tendríamos que cerrar la Biblia e irnos. Y hoy estar haciendo un asado, estar haciendo otra cosa. La salvación es segura porque hemos sido sellados y un sello es eterno. Dios nos ha sellado, o el Espíritu Santo nos ha sellado. Dice que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No por un domingo, no por una semana, no por una situación difícil, hasta la redención de la posesión. Moisés estaba a punto de morir, pero iba a ser llevado a la presencia de Dios. Mira, hermano, no tenemos la vida comprada, pero capaz que mañana partimos. Y si no, cuanto más 60, 70, 80, un día esta vida se va a terminar. Pero vamos a ser llevados a la presencia, a la posesión que hemos adquirido para alabanza de su gloria. Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo para honrarle, para alabarle. Imagínate la eternidad en la presencia de Cristo. Imagínate en la eternidad de su presencia. Hemos sido adquiridos, comprados con precio, porque habéis sido comprados con precio, con la sangre de Cristo. Dice, y el precio es la sangre, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con esas cosas corruptibles. Voy terminando. Dice, para que anunciéis las virtudes. El verbo acá, o la palabra es aretas, verbo que implica excelencia, valor, heroísmo, proeza. Esas son las virtudes que tenemos que anunciar de Cristo, su valor, su excelencia, su heroísmo. Miren, lo tomé porque me gustó para los hombres, para esto. Me gustó mucho. Virtud viene del latín vir, que es varón, por lo que podemos afirmar, lo estoy copiando o leyendo tal cual lo copié, podemos afirmar que la verdadera virtud es un signo de virilidad. De ahí viene la palabra varón, de virtud, un signo de virilidad. Dice que la connotación es algo prodigioso, digno de varones. Eso era, hermanos, hombres, quienes pongamos los pantalones largos de la madurez espiritual. Hombres fuertes, viriles, que seamos los que llevamos en nuestra casa el evangelio de Cristo. Tu primer ministerio, tu primera misión, tu primera predicación es tu familia. La primera. Y ser ejemplo con los pantalones puestos del evangelio. Serios, bien plantados, honestos, íntegros. No, voy a estar al partido, no voy a ir, no tengo. Tenemos que ser ejemplo de nuestra familia. Ejemplo. De una forma varonil. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino con el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no sabíais alcanzado misericordia. No eran pueblo y no tenían misericordia. Está tomado de Oseas 1 y 2. Oseas se casó con una mujer infiel, prostituta, y tuvo 2 hijos que no eran de él. Y Dios manda que le ponga nombres. Uno de los nombres es la Rohuma y la otra Lo-Amí. No compadecida, no soy mi pueblo. Y Dios iba a valer de ese ejemplo para ver cómo Israel se prostituyó y se fue tras dioses ajenos. Porque la idolatría es prostitución, hermano. Es honrar y alabar a otros dioses que no es Dios. Y dice, antes, pero que ahora soy pueblo. Antes no erais pueblo, por lo tanto no tenías la bendición y la misericordia de Dios, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, porque no eras pueblo de Dios, no eras escogido, pero ahora habéis sido escogidos y tenéis la misericordia y habéis alcanzado la misericordia.
¿Tenemos problemas? Fantástico, hay muchos problemas. Pero tenemos un Dios que es mayor que nuestros problemas, mucho mayor. Y cierro solamente con una lectura, Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tus problemas y tus momentos buenos. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, está hablando de vos. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todo si entregó a su Hijo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Estás en pecado? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién te puede señalar? ¿Quién te puede señalar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que está además sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulaciones, o angustias, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ningún problema que tengas, hermanos. Ninguna angustia que hoy estés padeciendo o te está acosando o te está angustiando hasta lo sumo y que no encontrás salida. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y hoy acá estamos en este tiempo porque es algo maravilloso compartir la mesa, compartir estos símbolos. Compartir los símbolos, esto es recordar a aquella roca que se hizo cordero por nosotros. Aquel fuerte de Jacob, aquel Hijo de Dios que descendió de los cielos y bajó porque tenía que ser examinado por Dios, ser aprobado y ser crucificado. Y no le vimos en la cruz colgado, pero le creemos. Y Él dio su vida y dice que cuando nosotros participamos de estos símbolos tan sencillos, recordamos a ese Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, pero que hoy es tu roca fuerte. Hoy es tu roca eterna. Hoy es el fundamento de tu vida. Nadie te puede mover el piso. Nadie te puede sacar. Dice la palabra que estamos escondidos. Escucha. Estamos escondidos en Cristo y por si, permítanme la expresión, como por si fuera poco, permítanme la expresión, en Cristo y en Dios. No es así, ¿no? No es poco, es todo. Cristo es la roca. Es castillo fuerte de nuestra salvación. Cristo es aquel que nos abraza y nos mete hasta lo más profundo del tabernáculo. Y cuando llegas a ese lugar sumo santísimo y estás en lo más profundo de su corazón, dice que Cristo te abraza y Dios te abraza. ¿Quién puede hacerte daño? ¿Quién te puede lastimar? ¿Quién te puede arrebatar de su presencia? Y al participar de estos símbolos recordemos esa entrega maravillosa que Él ha hecho por nosotros y que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.